Bueno, a continuación presento a don Iván Velázquez de la Universidad del SINU, Montería. Es un trabajo con mi colega David Mora. Él nos va a hablar acerca de ASCII-100 Virtual Element Discretization Applied to the Transmission Evaluate Problem. Yes. Adelante, Iván. Ok, muchas gracias, Héctor, por la presentación y también quiero aprovechar la oportunidad por aceptar esta charla. Bueno, las gracias serían para el comité organizador y para el Congreso. Como bien dijo Héctor, este es un trabajo realizado en coautoría con el profesor David Mora de la Universidad del Biobío, y en este trabajo lo que hicimos fue estudiar un método de elementos virtuales puesto en mallas poligonales para el problema de valores propios de transmisión. Ok. Bueno, como es usual, primero vamos a presentar el problema continuo, es decir, el problema modelo. En él vamos a establecer una formulación variacional asociada al problema modelo, y como estamos hablando de un problema espectral, vamos a terminar esa parte del problema continuo con una caracterización del modelo. Posteriormente vamos a estudiar, a presentar el método de elementos virtuales que se implementó para este problema. Y luego vamos a verificar que efectivamente el método converge y que tiene óptimas tiene óptimas estimaciones del error. Y finalmente presentaré algunos resultados numéricos que validan la teoría desarrollada. Bueno, para empezar, el problema de valores propios de transmisión se describe como pueden ver aquí. Es un sistema de ecuaciones de segundo orden que consiste en encontrar estas dos incógnitas, W1, W2 en L2, de tal manera que la recta pertenece al espacio H2 y comparten esta información en la frontera. Usualmente uno entiende los problemas de valores propios de transmisión como cuando uno tiene dos dominios, digamos, hay algún acoplamiento en el borde compartido para dos dominios. Bueno, en este caso tenemos un solo dominio omega, y digamos que la palabra transmisión viene asociada a la información que se comparte en la frontera por las dos incógnitas principales. Bueno, como pueden ver, el objetivo es encontrar W1, W2 en L2 de tal manera que la recta esté en H2. Dado que se busca esta función en H2, y como pueden ver acá en las condiciones acá de frontera, si uno hace la recta W1 menos W2, lo que tiene es que esa recta produce un cero en la frontera. Esto permite introducir una nueva incógnita en el sistema de ecuaciones, y lo que hace es que se puede reescribir este problema de segundo orden en un problema de cuarto orden, en el cual se siguen encontrando, o sea, la idea es buscar el valor propio kappa, y en este caso la nueva incógnita U, que sería W1 menos W2. Entonces aquí omega será considerado como un dominio poligonal, claramente en R2, y n es un dato. N representa el índice de refracción. Para situaciones prácticas de cómputo, aquí vamos a solicitar n en W2, coma infinito. ¿Listo? Y n puede ser, bueno, n es, en este caso vamos a tomar n-1 estrictamente positivo. Realmente también se puede considerar que sea estrictamente negativo. ¿Vale? Bueno, entonces definiendo esta nueva variable u como la recta, ¿cierto? Lo que eso implica es que la nueva incógnita la vamos a buscar en H02. Y el sistema de ecuaciones, permítanme regresar, el sistema de ecuaciones que presenté aquí, que es un sistema de segundo orden, se puede reescribir como un problema de cuarto orden. ¿Listo? Y la U, fíjense que cumple que es 0,
tanto ella como su componente normal en la frontera. Bueno, aquí una pregunta natural sería, ¿será que puedo recuperar la W1 y la W2? Y la respuesta es sí. Pero en este caso, el objetivo principal nuestro en este trabajo es aproximar los valores propios aquí del kappa, que son los que representan mayor importancia en este problema. Entonces, uno puede testear aquí esta ecuación con una función en H02 e integrar por partes, y se obtiene esta formulación variacional, ¿cierto? Ahora, notemos algo. Las integrales, o los términos que están incluidos en estas integrales, permiten definir formas bilineales, pero en todas las ecuaciones, en la segunda integral, tercera y cuarta, segunda, tercera y cuarta aparece el parámetro kappa, pero en el último aparece kappa cuadrado. Entonces, este es un problema no lineal en la variable kappa. ¿Listo? Entonces, digamos que en la literatura de los problemas de valores propios de transmisión existen varias alternativas para linealizar esta ecuación que está aquí. En este trabajo, nosotros lo que hicimos fue proponer esta nueva incógnita, z igual el múltiplo escalar de la u con kappa cuadrado. ¿Listo? Entonces, al introducir esta nueva incógnita, uno puede linealizar este problema, porque reemplaza, digamos, este kappa a la 4 que está aquí, uno mete un kappa cuadrado acá y reescribe, ¿cierto? U kappa cuadrado es el z. Y entonces, aquí quedaría kappa cuadrado, kappa cuadrado, kappa cuadrado. Y esta ecuación está puesta aquí en L2, uno la puede testear con alguna función en L2 y lo que obtiene es esta integral que está aquí. Entonces, digamos que si testeamos esto con una función b en L2, tenemos que esta integral que estoy señalando aquí es igual a la última que está acá. Y esta surge al reemplazar la incógnita adicional en esta última integral que aparece aquí. Bueno, el lambda en este caso es menos kappa cuadrado, por eso aparece este menos acá. Por eso aparece este menos acá. Y como estas integrales aquí están positivas, al pasarla para el lado derecho, quedan menos kappa cuadrado. O sea, quedan con el menos kappa cuadrado. Factorizo el lambda y entonces tengo mi problema aquí de valores propios. El lado izquierdo es una forma sesquilineal, ¿cierto? Porque estoy llegando a los complejos, la cual va a ser elíptica en el espacio que voy a tratar. ¿Cuál es el espacio? H02 para la W, ¿cierto? Y L2 para la función test B. Y en él voy a definir esta norma. Ya sabemos que este término que está aquí es una norma equivalente a la usual en H2, donde D super 2 de W denota la matriz hessiana de la W. Entonces, vamos a considerar este espacio de Hilbert, esta norma que está allí, la cual es una norma equivalente a la usual, y con ello vamos a caracterizar este problema que está aquí. Entonces uno puede reescribir esa formulación variacional en una forma más compacta, ¿cierto? Permítanme regresar otra vez. Y entonces el lado izquierdo que está aquí lo vamos a definir como una forma bilineal desde el espacio producto H, es decir, desde H02 cruz L2, y el lado derecho, todo lo que está en el paréntesis grande aquí, una forma bilineal B, tal cual como está aquí, ¿ok? Y entonces el problema espectral se reescribe de esta manera. Bueno, en la teoría de los problemas espectrales es usual caracterizar el espectro de mi modelo a través del espectro de un operador de solución. ¿Qué es lo que uno hace? Uno cambia el lambda, u y z del lado derecho, o sea, las incógnitas, y pone una fuente. Es decir, pone un dato aquí, dependiendo cómo sea la B, si tiene, o sea, dependiendo cuál operador esté en el lado derecho, vamos a elegir esa f en tal espacio. Entonces, para caracterizar el espacio, para caracterizar el espectro de este modelo, ¿cierto? Lo que hacemos es estudiar el espectro de cierto operador que se define a partir de este problema. Y entonces, el operador que se define es este que está aquí. ¿Listo? Es decir,
me tomo una F y una G en el espacio producto, es decir, la F en H02, la G en L2, y la imagen de ese operador T va a ser la única solución de este problema. ¿Cierto? Si ven que aquí ya no aparece el lambda y no aparece la U ni aparece la Z. Y ahora aparece un U gorro, porque ese U gorro depende de la F y la G. Ahora, este problema que está aquí está bien puesto porque esta forma bilineal, como podemos ver en este lema que está en la parte superior de la diapositiva, esa forma bilineal es elíptica, es acotada, y el lado derecho es acotado. Por lo tanto, para una F y G reemplazada aquí, eso representa un funcional lineal y acotado. Así que el teorema de las Milgram garantiza la buena posición de este problema. Además, por la continuidad de los datos, uno puede probar que ese operador es acotado. ¿Listo? Entonces, uno puede probar además también que cuando se toma F y G igual a lambda UZ, entonces el espectro, cualquier autopar de este operador es una solución o es un autopar del problema espectral. Esa es la relación que hay. ¿Ok? Bueno, ahora, con base en la teoría que aparece, por ejemplo, en Griesbach o en otras referencias importantes que abordan el problema biarmónico, se sabe que la solución de este problema tiene esta regularidad. Es decir, la U tilde que cae aquí en H02 no solamente está en H02, sino que ahora está en H2 más S. Y la Z, como es un múltiplo escalar de la U, ¿cierto? Se puede probar que está en H02. Bueno, además uno puede verificar que ese operador es compacto, y eso se tiene porque nosotros sabemos que H2 más S está incluido compactamente en H02, y puesto que el lado derecho, permítame regresar a la forma bilineal B aquí, el lado derecho, la forma bilineal B no es simétrica, entonces el operador T resulta ser no autoadjunto. ¿Okay? Y eso conlleva a que también hay que estudiar el problema dual de valores propios. Entonces, lo que le comentaba anteriormente, que si tomamos F y G como el lambda por las funciones, tenemos que cualquier autofunción del problema espectral está relacionada con las autofunciones del operador T. Y por el lema que está en la parte superior de la diapositiva, se tiene la regularidad para las autofunciones. Ok, entonces la idea es aproximar estos valores propios. ¿Listo? Bueno, en la literatura este problema ha sido estudiado con elementos finitos, otro tipo de métodos. En particular aquí lo realizamos con métodos de elementos virtuales. Si bien saben que una de las características es porque en 2D se pueden considerar mallas poligonales de manera general, siempre y cuando satisfagan estas dos hipótesis. De hecho, hay artículos en los que la hipótesis A1 se puede eliminar, solo que implica un análisis más exhaustivo, pero al menos se debe considerar que el dominio debe ser estrellado con respecto a una bola de radio tal cual como aparece. ¿Ok? Entonces, nosotros lo que hicimos es, bueno, como vamos a aproximar algo que vive en H02 y algo que vive en H01, entonces buscamos espacios conformes, es decir, buscamos elementos de clase C1 para H2 y elementos continuos para H1. Entonces usamos los elementos que se definieron en estos artículos. El WH tilde es un espacio de elementos virtuales para las funciones que vamos a testear en H2 y el BH tilde para H1. Los grados de libertad que se usan aquí para el W son las evaluaciones de los vértices y las evaluaciones del gradiente. Y para el espacio SUH,
usamos las evaluaciones de los vértices de las funciones que viven en BH. Ahora bien, yo creo que ya todos aquí, de acuerdo a lo que vi, ya sabemos que el espacio, que estos espacios se llaman virtual precisamente porque yo no conozco de manera explícita las funciones en el interior de cada polígono. Fíjense que las definiciones de estos espacios discretos están definidas o están puestas, valga la redundancia, en cada polígono, ¿cierto? Pero si uno le echa un vistazo a las propiedades que satisfacen, se da uno cuenta que son polinomiales solamente en la frontera del polígono. Sin embargo, en el interior, lo único que conozco es cierto operador actuando sobre ella. ¿Ok? En este caso, conozco su bilaplaciano. Entonces, no conozco de manera explícita la función. ¿Sí? Es un espacio de dimensión finita, sé que tiene una base, pero no sé la fórmula explícita para cada una de estas funciones básicas. Por lo tanto, si uno quiere seguir la idea de la discretización como en elementos finitos, no va a ser posible calcular la integral sobre cada polígono, digamos, de la WH por BH. ¿Por qué? Porque no conozco de manera explícita las funciones base en este espacio. Entonces, de ahí surge la necesidad de aproximar proyecciones. Entonces, para aproximar estas proyecciones, hay que definir ciertos operadores de proyección. Entonces, estos operadores fueron definidos en las referencias que mencioné anteriormente y se definen a partir de un problema de una EDP discreta, ¿cierto? Y la característica de ellos es que ellos se pueden calcular a partir de los grados de libertad. ¿Ok? Entonces, en la parte superior o en la ecuación 2.1, como podemos ver allí, definimos un proyector pi sub e delta, que es el que vamos a usar para aproximar la forma bilineal asociada a las cosas de H2. Y el operador que está en la parte inferior de la diapositiva, el pi e nabla, será usado para aproximar la forma bilineal que envuelve cosas de H1. Bueno, entonces, como tenemos un espacio producto, aquí consideramos el HH como este espacio, y con ello podemos definir, como es usual, la versión discreta de la forma bilineal A, que me va a permitir aproximar los autovalores. Entonces, antes de poner o de presentar la forma bilineal discreta, aquí presentamos o introducimos estas definiciones de manera local de las formas bilineales continuas. Estas que están aquí, como pueden ver, aquí no llevan H, es simplemente, digamos que es la división de la forma bilineal continua en cada pedazo de esto. Ahora, adicional a ello, vamos a considerar cualquier formas bilineales definidas positivas que satisfagan estas propiedades. En los artículos que les mostré, donde se eligen los espacios, ahí se propone que estas formas bilineales se eligen, por ejemplo, como el producto interior de los grados de libertad. Y ellas satisfacen estas desigualdades, las cuales son fundamentales para probar el acotamiento y elipticidad de las formas bilineales discretas que vamos a necesitar. Entonces, las formas bilineales discretas que se usan o que se emplearon en este trabajo son las siguientes. Fíjense que la forma bilineal, permítame regresar un poco, aquí, la forma bilineal A grande, aquí la dividimos en dos, ¿cierto? A1, A2, esta que tiene cosas del espacio H02 y esta del L2. ¿Ok? Y entonces, con ella definimos esta forma bilineal discreta para aproximar la A1, ¿cierto? La A2 y la forma bilineal discreta, la forma seccional discreta de H, B sub E super H,
que permite aproximar el lado derecho de nuestro problema. Entonces, estas formas bilineales, estas que están acá, la A sub E super 1H y la A sub E2H satisfacen estas propiedades de consistencia y estabilidad, las cuales son fundamentales para poder probar que la A super H, o sea, la forma bilineal del lado izquierdo es elíptica, además acotada, y que el lado derecho es acotado. Entonces, una vez que uno define todas las formas bilineales discretas, entonces puede presentar la aproximación o la versión discreta del problema espectral, ¿cierto? Y entonces, en este caso, el objetivo es buscar lambda h, ¿cierto? Y las autofunciones discretas en el espacio discreto, no nulas, de tal manera que satisfacen este problema espectral discreto. Nuevamente, el análisis para la caracterización del espectro en el problema discreto se sigue como en el caso continuo, se define un operador solución y efectivamente todos los resultados que les mostré antes, que es compacto, que es continuo, se heredan del caso continuo. ¿Listo? Bueno, entonces, con el objetivo de probar que efectivamente esa propuesta de este esquema discreto hace que, o permite obtener convergencia, aquí presentamos algunos resultados que son necesarios para ello. Por ejemplo, este resultado de interpolación polinomial es bien conocido. Por ejemplo, se puede encontrar aquí en esta literatura de la profesora Susan Brenner. Y en este artículo del profesor David Mora, Gonzalo Rivera y el profe Rodolfo, se puede encontrar este resultado de interpolación. Y además, en estas referencias se puede encontrar otro resultado de interpolación para las funciones que vamos a tomar en H2. Ahora, como el problema no es autoadjunto, hay que considerar el problema dual. ¿Listo? Entonces, uno efectivamente puede verificar con estas tres proposiciones que les presenté allí, efectivamente puede demostrarse que el espectro discreto converge al continuo en orden óptimo. ¿Listo? Tanto el problema primal como el dual. Y finalmente, uno recurre a la teoría de Babuška-Osborne, que solicita obtener un resultado como este para concluir efectivamente que las autofunciones tienen el mismo orden de convergencia, y además que los valores propios siempre tienen un orden de convergencia doble al orden de las autofunciones, al orden de convergencia de las autofunciones. Y finalmente, se puede probar que estos resultados que están para el mu, los mu son los valores propios para el p, se pueden extender y probar efectivamente que el lambda también satisface el mismo resultado. Entonces, para verificar que todo lo que se hizo teóricamente está correcto, se emplearon algunos ejemplos numéricos que voy a mostrar a continuación, y para ello consideramos un cuadrado, una L y un círculo de radio, un metro. Bueno, el círculo de concentro en el origen y de radio en medio, ¿cierto? Aquí están las formas bilineales, bueno, las formas equilineales, ¿cierto? Que les había comentado en la parte discreta. Todas ellas se pueden calcular a partir de los grados de libertad. Y acá la familia de mallas que se usaron en el trabajo. La S de cuadrado, TS de trapezoide, T de triángulo, S de hexágono y la B de Voronoi. Bueno, en el primer test, para el cuadrado, tomamos varios valores del índice de refracción, ¿cierto? Para n igual 4, uno puede ver que se obtienen números complejos y los resultados se pueden entender de la siguiente manera. En la columna, en esta columna que estoy mostrando aquí del K1H, mostramos todos los, o sea, el valor propio más bajo asociado al problema para una malla con n igual 32 polígonos por lado, es decir, 32 polígonos en la dirección del eje X y 32 polígonos en la dirección del eje Y. ¿Listo? Y este es el orden de convergencia.
Lo mismo para las columnas segunda y tercera. Sorry. Para n igual 16, se puede ver nuevamente aquí los valores propios aproximados se comparan con los citados aquí en esta literatura, y también para el índice de refracción variable. Entonces se tiene efectivamente el orden de convergencia que se muestra en la teoría. Bueno, eso era para un círculo. Aquí mostramos las 4 autofunciones asociadas a los valores propios. Y por último, para n igual 16, queríamos verificar para un dominio no convexo, ¿cierto? Entonces, el primer valor propio siempre está asociado a la autofunción que tiene la singularidad en la esquina de la L. Como es usual, entonces se puede ver que ahí se pierde el orden doble de la convergencia, y es justamente por la singularidad. Aquí podemos apreciar las autofunciones y finalmente les presento algunas de las referencias empleadas en el trabajo. Bueno, creo que hay muchas. Ok, gracias. Gracias, Iván, por tu presentación.